Entonces vamos a continuar con la estenosis de la arteria ilíaca y o aórtica. Entonces la estenosis craneal al origen de la anastomosis con la arteria renal principal del injerto pues se va a comportar clínica y hemodinámicamente de forma similar a una estenosis de la arteria renal, existiendo pues un flujo parvus renal que está además presente pues en la arteria ilíaca de ese mismo lado, de la femoral y de la poplitea pues de ese ladito. Entonces, la estenosis de la arteria ilíaca y o aórtica, entonces en la estenosis localizada en la aorta va a existir un flujo en ambas arterias ilíacas externas, así como intrarrenal, o sea, pues es obvio, si la estenosis está mucho más arriba, o sea, en la aorta, pues vamos a tener compromiso pues de ambas ilíacas. Y por el contrario, si está a nivel de la ilíaca ipsilateral, pues va a tener compromiso del injerto, pero si esta estenosis está posterior o está posanastomótica, pues obviamente sí va a producir un flujo, unas alteraciones hemodinámicas a partir pues de ese segmento, pero no va a comprometer a nivel del riñón trasplantado, porque pues ya se dio la anastomosis antes de la estenosis. Entonces, este es un caso de una mujer de 42 años de edad. Dice que es portadora de un segundo trasplante renal en la fosa ilíaca izquierda y empezó con deterioro de su función renal, con empeoramiento de las cifras tensionales y con claudicación intermitente de manera bilateral de los miembros inferiores, un Fontaine 2B. Y en el A lo que muestra es un análisis de una arteria renal con su espectro típico de parvus tardus, y observamos acá que tiene pues un índice de resistencia disminuido con una velocidad pues muy bajita en la arteria renal. Y evaluamos la arteria ilíaca de ese mismo lado y observamos que tiene una velocidad pues disminuida, pero nos llama la atención la pérdida del espectro trifásico normal de la arteria ilíaca de ese ladito. ¿Sí? Vemos que tiene pérdida de su fasicidad normal, que recordemos que es trifásico como las que vimos en los ejemplos anteriores. En este caso evaluamos la arteria ilíaca del lado contralateral, observando la misma pérdida de la fasicidad con una velocidad disminuida. En este caso, entonces consideramos que si tiene compromiso de ambas arterias ilíacas, pues la estenosis va a estar arriba. Y por ende, en esta paciente, lo que observamos acá es una arteriografía que la oclusión de la arteria aorta infrarrenal pues, a sus riñones nativos. Y en este caso la paciente tenía algo que se menciona como un síndrome de Lerich, que es una obliteración progresiva de la aorta como tal. Entonces, en este caso, este paciente pues le hizo una angioplastía a la aorta y pues recuperó realmente. Con respecto a la trombosis de la arteria renal, pues ocurre en el periodo precoz post-trasplante. Es una complicación rara, menos del 1%, y se da con ausencia pues, de flujo detectable con el color o en el Doppler espectral en la arteria renal principal, y en el injerto como tal pues no va a haber flujo porque está tapada la arteria principal. Entonces, proximal al vaso ocluido puede visualizarse un flujo preoclusivo de baja amplitud y alta resistencia. La causa más común es rechazo vascular agudo grave, que genera oclusión de las pequeñas arterias intrarrenales y hace una trombosis retrógrada hacia la arteria renal principal. Y está en relación bastante con la técnica quirúrgica, con la presencia de bucles o torsiones de la arteria renal principal. Entonces aquí observamos un ultrasonido con insonación, un ultrasonido en escala de grises con insonación de la función Doppler color. Y vemos, este caso es un paciente receptor de un trasplante renal de donante en cadavérico, y vemos que se le hace su primer control post-trasplante y el paciente estaba anúrico, y vemos ausencia de la vascularidad intrarrenal y del ilio como tal, o sea, pues, tanto venosa como arterial. Obviamente, si está trombosada la arteria, pues la vena no va a saturar.
Se le hace una gamografía a este paciente y confirma la ausencia de vascularización del injerto. Se le debió retirar pues su injerto. Con respecto al infarto y la necrosis cortical renal, pues son complicaciones sistémicas que debutan en el periodo post-trasplante inmediato. Vamos a ver los infartos corticales renales segmentarios. Son frecuentes en el periodo postoperatorio y están relacionados con trombosis vascular, ligadura de las arterias polares o accesorias, el rechazo agudo o la pielonefritis grave. En la escala de grises vamos a ver que en fase aguda pueden aparecer áreas hipoecoicavasculares con el Doppler y con el tiempo evolucionar a una cicatriz con reducción del grosor cortical. Vamos a ver en este caso, es un paciente de 42 años con insuficiencia renal crónica de causa desconocida, es su primer trasplante renal procedente de donante en asistolia y se le observa un injerto, se le trasplantó un injerto con arteria renal doble y tenía una arteria polar inferior. Pues ya eso nos va a indicar que es probable que hubiese una alteración a nivel de esta polar. Entonces aquí observamos, muestra un flujo normal en la región media y superior renal, pero vemos que con el análisis Power Doppler, pues sí observamos una disminución en la perfusión del polo inferior, ¿sí? Acá en esta área. Entonces le hacen un análisis con ultrasonido contrastado y muestra un área que de infarto a nivel del polo inferior en relación con la lesión de la arteria polar inferior. Se le hace un estudio de medicina nuclear donde pues hablan de la existencia de este mismo infarto y por último pues el paciente presenta una buena evolución con una creatinina basal de 1,33. Con respecto a la necrosis cortical aguda, su etiología es multifactorial y está asociada a vasoespasmo, a lesión microvascular y a una coagulación intravascular diseminada. Afecta la corteza superficial o profunda, la médula o ambas. Como tal, es un daño permanente con pérdida funcional irreversible y requiere un diagnóstico y manejo urgente de ese trasplante. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? A una ausencia de realce cortical y medular. Generalmente es cortical, pues como dijimos acá, pues si compromete la corteza, o medular o ambas, ¿no? Generalmente cuando es segmentario es indicativo de un infarto renal y es necesario diferenciarlo de la necrosis cortical. Y suele afectar principalmente la región cortical del injerto de forma difusa y circunferencial, lo que se conoce como un patrón en anillo, existiendo realce de las arterias principales y de las pirámides medulares renales. Entonces en este caso observamos un paciente varón de 48 años de edad con un segundo trasplante renal procedente de un donante vivo. Este es su primer estudio, Doppler de control, en donde inicialmente hablan de que el paciente estaba normal, nos lo muestran acá. Le hicieron una biopsia, ¿sí? Le hicieron una biopsia y posterior a esta biopsia pues el paciente muestra este espectro donde vemos que tiene una velocidad sistólica intrarrenal de 10.5 centímetros por segundo, donde observamos este espectro en Parvus tardus y vemos que su índice de resistencia pues está todavía conservado, pero pues sí tiene una velocidad muy disminuida. Y le hacen un análisis Power Doppler donde vemos que realmente no satura toda la corteza de este riñón. Entonces vamos a ver su análisis con contraste ultrasonido contrastado y vemos cómo realza la médula, pero toda la corteza tiene esta imagen en un anillo, en una necrosis como tal en anillo. No hay realce del medio de contraste, o sea, está hipoperfundida toda esa corteza. Esta es una imagen estática de este riñón y vemos que se le hace una angiotomografía al paciente en donde vemos una región de hiporrealce acá de este riñoncito y vemos
como tal un hematoma en la pared abdominal, ¿sí? Y que se extiende al músculo ilíaco, en este caso del lado izquierdo, y hacia la pared abdominal. Este paciente pues tenía una necrosis cortical y como tal pues este es el hallazgo típico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la trombosis de la vena renal. Ya habíamos, bueno, este es más frecuente que la arterial, tiene una incidencia menor al 4%, la arterial menor al 1%. Su incidencia se da en el periodo post-trasplante inmediato, en la primera semana, y se da como resultado de una complicación técnica. La trombosis venosa, pues si usted tiene una trombosis a nivel de las ilíacas o femorales, pues va a predisponer a que también lo haga a nivel de la vena renal. Su flujo sistólico es anterógrado con inversión en la fase diastólica. Ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos de la necrosis, del rechazo agudo grave, que podíamos ver esta imagen, pero que la diferencia estaba en la saturación a nivel de la vena renal. Y también se puede producir en el riñón de Payet. Lo que observamos anteriormente acá era un riñón de Payet. Entonces, en el riñón de Payet también podemos ver una trombosis de la vena renal, que el riñón de Payet se refiere a la compresión extrínseca del parénquima renal por un hematoma grande subcapsular o en el cuello de un pseudoaneurisma renal, y que vemos que en el ultrasonido contrastado es característico el patrón en árbol podado. Y esto se refiere a que hay un realce en la arteria renal y en las ramas cementarias intrarrenales, pero que haya ausencia pues, de la perfusión de la corteza renal y pues, de la vena renal porque está trombosada. Y esto va a conducir a pérdida del injerto. Entonces, este es un ejemplo de un paciente, dice que es un paciente receptor donante de un cadavérico. Este es su primer control post-trasplante, que presentó dolor en la fosa ilíaca izquierda y anuria. Entonces en la imagen vemos que no satura la vena, satura solo la arteria, y vemos que la arteria, vemos este espectro que dijimos que tiene un flujo sistólico anterógrado con una diástole, con una inversión de la diástole. ¿Qué es lo característico? Sí, en este caso, para diferenciarlo, es que acá no vemos saturación color de la venita. Y le hicieron un ultrasonido contrastado, en donde observamos esta imagen, diferente a la necrosis cortical aguda, que veíamos la ausencia del realce en anillo. En este caso vemos que hay mayor compromiso de la corteza y compromiso de la médula, ¿sí? Y que vemos solamente el realce de los vasitos. Entonces, en este paciente pues se le hizo su trasplanectomía, que confirmó el diagnóstico de una trombosis venosa. Vamos a ver otro casito. Este es un paciente receptor de donante cadavérico, su primer control post-trasplante en anuria. Presentó dolor en la fosa ilíaca. Se le hizo un Doppler espectral que mostraba un flujo intrarrenal de alta resistencia con inversión diastólica, que es lo que vemos acá, ¿sí? Vemos acá la inversión de la diástole y con un flujo también inverso sistólico. Dice que tiene poca vascularidad arterial en el trasplante, que se le hace su Zeus y muestra pues la ausencia de la vena, y vemos la imagen en árbol podado, que se refiere a una trombosis de la vena renal. Ahora vamos a ver estenosis de la vena renal. Entonces es el resultado de la fibrosis perivascular o con mayor frecuencia por compresión debido a colecciones de fluido perirrenal. Las velocidades de flujo están elevadas en la región de la estenosis, como toda estenosis, y produce un área de aliasing con el color similar a la estenosis de la arteria renal. Entonces, en ella lo que hacemos es medir la relación de velocidad entre el punto de la estenosis y el área preestenótica. Si esta me da mayor a 3 o a 4 veces, sugiere una estenosis significativa. Vamos a ver ahora las colecciones perirrenales. Entonces, estas son frecuentes, afectan mayor del 50% de los pacientes. Dentro de ellas vamos a encontrar los urinomas, los linfoceles, los hematomas y la presencia de abscesos.
La apariencia es inespecífica y su diferencia está basada básicamente en los hallazgos radiológicos. Entonces, en este caso vemos un ultrasonido en escala de grises, en donde vemos esta colección heterogénea perirrenal de un paciente que presentó hipotensión tras una biopsia renal y requirió pues una transfusión como tal. O sea, la sospecha era que estuviera lesionado algún vaso y en este caso pues hizo este hematoma que era pues bastante considerable, ¿no? Se le hizo una angiotomografía en donde pues confirmaron la presencia del hematoma a nivel perirrenal derecho, pero no demostraron que tuviera pues un foco de sangrado activo, pero lo más probable es que haya sangrado pues posterior a la biopsia. Entonces, con respecto a los hematomas y los seromas, pues son de apariencia variable. Suelen ser perirrenales y de aparición precoz. Los agudos suelen ser complejos, verse hiperecogénicos, volviéndose más hipoecoicos con la cronicidad. Recordar que los hematomas subcapsulares pueden comprimir la corteza renal produciendo aumento de la presión intersticial y elevación de los índices de resistencia, lo que se conoce como el riñón de Paget. Entonces, aquí en este ultrasonido observamos una colección perirrenal hipoecoica que está en relación a un seroma. Entonces se le hizo un Zeus que pues nos menciona que las colecciones de fluido no captan el contraste, por lo que se diferencia bien del trasplante renal o de las estructuras vasculares que sí lo hacen. Sí, aquí vemos que pues esta colección no presenta realce al paso del medio de contraste. Este es un paciente con un antecedente de una angioplastía reciente de la arteria renal de ese trasplante y presenta aquí clínica de que se anemizó, que presentó hematuria y deterioro de su función renal. Entonces acá en esta imagen lo que estamos viendo con el análisis Doppler color es un área sacular vascular, ¿sí? Y vemos acá en la región corticomedular y vemos su espectro, ¿sí? Vemos un espectro de vaivén. Entonces, este mismo paciente se le hace un Zeus y aquí tenemos el Zeus y una representación con colores de lo que nos demuestra cada estructura. Entonces, aquí en este punto que vemos que tiene mayor realce, que corresponde a la imagen en rojo, se considera que es el área del pseudoaneurisma. O sea, vemos acá que tiene aliasing, que tiene una imagen de aliasing y tiene un espectro de vaivén, o sea, eso es un pseudoaneurisma. Y recordar que había tenido una angioplastía reciente. Entonces, esta imagen nos muestra el pseudoaneurisma. Esta imagen amarilla nos muestra la perfusión del área media y superior del riñón que están conservadas. Y vemos un área gris, que sería esta área, ¿sí?, que es la región inferior del injerto, en donde hay ausencia de la perfusión. Y vemos esta otra área representada con café, que nos muestra o nos evidencia una compresión extrínseca por un hematoma. O sea, adicional al pseudoaneurisma, pues tenía un hematoma subcapsular que comprimía y generó necrosis de la porción inferior del injerto, lo que se conoce o ya lo habíamos evaluado como un riñón de Paget. En este caso, el paciente se le hizo drenaje del hematoma, se le hizo una embolización de su pseudoaneurisma y dice que el paciente, tras 2 semanas de hospitalización, recuperó toda su función renal normal. Los linfoceles aparecen a partir de la segunda semana y se observa que hay un aumento progresivo de tamaño de estos mismos. Pueden presentarse conceptos, ser de localización perirrenal, o sea, medial al riñón o próxima a los vasos ilíacos. Siempre que hagamos una colección a este nivel, pues vamos a pensar en un linfocele. Entonces, esta es una imagen de una colección perirrenal, ¿sí?, que es básicamente está entre la vena y la arteria ilíaca. Sí, aquí vemos el punto, la anastomosis y la arteria, y vemos la anastomosis y la vena
la vena renal y la vena ilíaca. Y entre ellas vamos a ver acá esta colección. Y pues dijimos, algo que esté localización perirenal medial al riñón o próxima a los vasos ilíacos, pues es un linfocele. Los urinomas están localizados entre el riñón y la vejiga. Y en los estudios de medicina nuclear o en la pielografía anterógrada demuestran pues la presencia de la fístula, o sea, la presencia de una comunicación con el sistema urinario. También lo podemos ver en la urotomografía o en la ecocistografía con contraste. Entonces, este es el caso de un paciente donde lo que nos están mostrando en este ejemplo, en esta imagen de la escala de un ultrasonido en escala de grises, lo que nos está mostrando en este punto del asterisco es la vía urinaria y vemos que está súper dilatada, ¿sí? Y vemos esta otra imagen que está acá con las flechitas y lo que vemos en esta imagen es una colección perirrenal, ¿sí? Que está entre el trasplante y la vejiga. Entonces a este paciente, como tenía su vía urinaria dilatada, lo que hicieron fue hacerle una nefrostomía. Y a través de la nefrostomía le inyectaron medio de contraste que observó este medio de contraste. Aquí vemos la pelvis y los cálices y vemos cómo hay una comunicación con esta estructura que es la colección que veíamos antes en el ultrasonido. Vemos la presencia de la fístula con la vía urinaria y esto corresponde a un urinoma que está proximal a la vejiga. Los abscesos son colecciones perirrenales con burbujas aéreas en su interior en un paciente con fiebre, eso es lo característico como tal. Y ya quedan dos cosas por revisar que les había mencionado, que era el pseudoneurisma, que tiene el aspecto de yin-yang, y la fístula arteriovenosa, que tiene el signo de la mancha de color o el signo de confeti.